Ya lo decía nuestro hermano, que este es un pueblo sabio y es una responsabilidad muy enorme el pararse delante de un pueblo tan sabio. Por eso es que las piernas todavía me tiemblan, hermano. En la mañana nos dábamos cuenta que no lo sabemos todo, que es necesario seguir estudiando, seguir pidiendo a Dios, seguir demandando de su Espíritu para que Él nos vaya mostrando las profundidades de las riquezas que hay en su bendita palabra. Solamente que a lo mejor no todos somos sabios. Al menos yo así me considero, no tan alto. Entonces, sí es una gran responsabilidad. Les digo, las piernas me siguen temblando. Pero bueno, la bondad de Dios es tan grande que a pesar de que me tiemblan las piernas, me siento en casa, me siento entre mi familia y me da mucho gusto estar entre ustedes. Dice la palabra de Dios que este pueblo de Israel había llegado ya a la tierra que Dios le había prometido a sus ancestros. Decía Moisés: ahora todos ustedes están aquí, y no nada más ustedes, sus príncipes, sus hijos, sus familias, etc. Y les hacía entender también, así a grosso modo lo vamos a ver, que ellos tenían que guardar cierto lineamiento, porque si ellos no recapacitaban, si ellos no guardaban la dignidad delante de Dios, dice que Dios los iba a exterminar, como exterminó también a Sodoma y a Gomorra. Y decía Moisés, y les hacía entender: quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y aquí. Quizás. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga, ¿qué? En su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir a la embriaguez a la sed. O sea, en otras versiones dice: para apagar la sed con la embriaguez, significando que iría cubriendo un pecado con otro pecado, ¿sí? Pero aún así, en su corazón se seguiría bendiciendo y diría: no pasa nada. Entonces, nosotros vemos que les dice también: y apartará lo Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá la generación venidera: nuestros hijos, que vendrán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la hizo enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adama y de Zeboim, que Jehová trastornó en su furor y en su ira. Eso es lo que les decía Moisés a ese pueblo que acababa de salir de aquel horno de fuego de Egipto, y que
llegaba a una tierra que fluía leche y miel. Esto se los decía más o menos aproximadamente 1898 antes, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Una diferencia de 447 años aproximadamente. Porque cuando Moisés les hablaba de esta situación, era en el año 1450, 50 y tantos, 40 y tantos, ¿sí? Más o menos. No estamos dando una cifra exacta, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver que después de 447 años aproximadamente, Moisés les estaba recordando la destrucción que Dios había hecho con aquellas ciudades que se habían bendecido en su corazón, o que a lo mejor ni se bendecían, que ni siquiera tenían a Dios en su noticia, como dice el libro de Romanos. Pero es importante el ejemplo de Sodoma y Gomorra, hermanos. Miren, más o menos 1900 y tantos años después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor Jesucristo también hace mención de este asunto. Esto lo hace allá en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, Lucas 17, versos 28 al 30. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Haciendo alusión el Señor Jesús a su venida, decía que esto sería la constante en ese tiempo. Cuando el Hijo del Hombre se manifestará, dice que sería como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta que Lot salió y Sodoma y Gomorra y todas las ciudades comarcanas, dice que fueron destruidas. Pero ¿por qué es tan importante esto para nosotros? ¿O por qué debiera de ser? ¿Cómo empieza esta historia, hermanos? Vamos a dar vuelta a las hojas de nuestro sagrado libro y vamos a ubicarnos en el libro del Génesis, en su capítulo 12, ¿sí? 12, del 1 al 5. Dice ahí: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán que llegaron. O sea, que aunque Dios no le había mostrado el camino, ni le había dicho exactamente a dónde iba, dice que llegaron a su objetivo. Salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo que él salió de Ur, ¿sí? Dice, entonces él salió de ahí y Abraham fuese como Jehová le dijo, y fue con Lot,
O sea que él no salió solo, él salió con su familia, o a la que él consideraba su familia. Él salió con su esposa y con Lot, que era su sobrino, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que dice la escritura más adelante, en el capítulo 13, de ahí mismo del Génesis, capítulo 13, del verso 5 al verso 13, dice: y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. Dice aquí que surgió un altercado entre estos dos personajes, ¿sí? Porque los dos eran riquísimos y tenían mucho ganado. Pero ¿cómo es que adquirieron el ganado? Si no es que dice también la escritura que cuando ellos entraron a tierra de Canaán, dice que hubo una gran hambre que los obligó a ir a Egipto. Y ahí dijo Abraham a Sara, su mujer: ¿sí? Ahora veo que eres hermosa, y me matarán y a ti te dejarán la vida. Hazme un favor, di que eres mi hermana, para que me conserven la vida, ¿sí? Y yo haya gracia por medio de ti. Y de esa forma fue como Abraham, en el hambre que hubo sobre la tierra de Canaán, fue y llegó a Egipto. Y ahí fue donde el faraón tomó a Sara, la pusieron en la casa de faraón, pero Dios se molestó e hirió a faraón y su casa. Y dice que faraón enfrentó a Abraham y le dijo que por qué había hecho esto, ¿sí? Faraón, así a grosso modo, hermanos, Faraón le dio riquezas, le dio animales, le dio tierra, le dio, ¿sí? Y así es como Abraham y Lot salieron ricos de Egipto. Por eso es que la escritura nos dice que ellos tenían mucho ganado y que hubo altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. La tierra dice que no les daba para sostener sus ganados y tuvieron que marchar. Entonces fue cuando hubo una separación entre ellos. Abraham le dijo: mira, aquí está toda la tierra por delante, escoge. Si tú dices que te vas a la mano derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú dices que a la izquierda, yo me voy a la derecha. No haya problema entre nosotros. Y así fue. Dice la Biblia más adelante, dice, estábamos leyendo el 13, ¿verdad? El 13. Perdón, que a veces la vista ya no me ayuda tampoco. Dice aquí: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartóse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra, ¿sí? Hasta esas ciudades que dice la escritura aquí, dice
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. ¿No lo sabría Lot? No lo sé. La Biblia no lo registra. Pero dice que hacia el lugar que él escogió, estos hombres eran malos. ¿Sí? En gran manera delante de Jehová. Entonces, nosotros vemos más adelante que la historia de estos personajes continúa y nos lleva al Génesis en su capítulo 19, en el verso 13, 19, 13. Vamos a leer el 12 y el 13. Y dijeron los varones al otro: ¿tienes aquí alguno más, yerno y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a ir a destruir este lugar. Por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por cuanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Estos hombres eran tan malos que el clamor de ellos ya había llegado a Dios, ya había llegado a sus oídos, y por lo tanto iban a destruir ese lugar. Entonces nosotros vemos que Sodoma estaba caracterizada por el pecado tan fuerte que dice la Escritura que ese clamor subía a oídos de Dios. Tanto fue así que Dios decidió destruirla. Pero nosotros vemos que antes de su destrucción, Dios tiene una plática con Abraham muy especial. Fíjese bien, en el capítulo 18 de ahí de Génesis, de los versos 17 al 19. 18, 17 al 19. Dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. ¿Por qué estaba el Señor o Jehová meditando en estas cosas? ¿Jehová ya había determinado destruir a Sodoma y Gomorra o no? Ya había determinado. Sin embargo, él decía para sí mismo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las gentes de la tierra. ¿Por qué esta reflexión, hermanos? Tenemos que recordar lo que Dios mismo había dicho a Abraham, allí en el capítulo 17, ¿sí? De ahí mismo. Estamos ahorita en Génesis, capítulo 17, del 1 en adelante. Dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, que iba a hacer un pacto con él, para que ese pacto determinara que Dios iba a ser Dios de Abraham. ¿Sí? Entonces dice: y te daré a ti y a tu simiente después de ti
la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, el Señor le estaba dando indicaciones claras de cómo sería el pacto que haría él con Abraham y qué obtendría materialmente hablando. Le decía que toda la tierra de sus peregrinaciones sería para él y para su descendencia. ¿La tierra de qué? De Canaán. ¿Y dónde estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Y las ciudades circunvecinas, a las cuales Dios destruyó. Miren, si nos vamos más atrás, en el capítulo 10 de ahí de Génesis, en su verso 19, dice así la palabra de Dios, 10, 19. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. O sea, toda la tierra de Sodoma y Gomorra comprendía también la tierra de Canaán. El Señor reflexionaba y decía, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No sé si ya captamos por qué el Señor decía y reflexionaba de esa manera. Porque Abraham era el dueño de esa tierra. Todo lo que estaba en esa tierra le pertenecía, ¿sí? Y el Señor es respetuoso también de su pacto y de las personas. Dios podía haber destruido a Sodoma y Gomorra sin haber tomado en cuenta a Abraham. Pues sí, hermanos, mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. No es de él, pero él le había prometido a Abraham darle toda esa tierra. Y le dijo, ¿sabes qué? Tengo que comentarse. Tengo que decirle que esta parte que le corresponde y que esta gente que también es de él va a ser destruida. Esa era la reflexión que el Señor estaba haciendo en estos momentos cuando decía, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que ahí mismo, en ese capítulo 18 del Génesis, podemos encontrar también otra enseñanza. Cuando el Señor dice, allá en el verso 20 y 21, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha subido o que ha venido hasta mí, y si no, saberlo es. Fíjense bien cómo se expresó, ¿sí? Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo es. ¿Sabía el Señor Jehová lo que estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra? ¿Sí o no, hermano? Entonces, ¿por qué esta otra reflexión del Señor? Mire, vamos a ver ahí mismo en Génesis 11, Génesis 11, del 5 al 6. Génesis 11, del 5 al 6. Ya estamos ahí. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿A qué ciudad y a qué edificación se refiere aquí la Biblia? A la torre de Babel. ¿Sí? Y el Señor dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos en sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero el verso 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje,
y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado. Pero el 5 dice que descendió Jehová para ver lo que ellos hacían. Hermanos, aquí la misma situación. Jehová no sabía lo que estaban haciendo. No sabía, verdaderamente no entendía. Nada más que lo más importante que nosotros debemos de entender y de comprender de esto es que las cuestiones se tienen que investigar bien a bien. Es la enseñanza que aquí Jehová nos está dando para nosotros, porque Él sí sabía, pero Él dice, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a confirmarlo. Y esa es otra enseñanza que el Señor nos está dando, para que nosotros cuando tengamos algún asunto, algún clamor, algún chisme por ahí, primero lo investiguemos, primero bajemos y veamos si las cosas son como parecen, y después hagamos un justo juicio de las cosas. Esa es otra enseñanza que el Señor nos da en esta bendita palabra. Pero ¿en qué consistía el pecado de Sodoma y de Gomorra, hermanos? ¿Cuál era su maldad? Vamos a ver Génesis 19. Génesis 19. El 1 en adelante. Dice aquí: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, levantándose a recibirlo e inclinándose hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. O sea, que estos personajes eran los ángeles que iban a confirmar si la maldad de Sodoma y de Gomorra era tal o no. Y llegaron, y dice que Lot estaba sentado a la puerta de su casa, y al verlo se levantó y les brindó el hospedaje. ¿No es cierto? Pero bueno, vamos a seguir. Dice aquí: ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con aquellos mucho, y se vinieron con él. Y entrando en su casa, hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Dice que antes de acostarse, cercaron la casa los moradores de aquella ciudad, los hombres, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más viejo. O sea, ya no había diferencia de edades. Ya no. Ya todos estaban corrompidos, ¿sí? Dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras de sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot, aquel justo que dice también la Biblia que se afligía día con día por ver las cosas que sucedían ahí, entendió lo que estos hombres querían hacer con los ángeles, y les dijo: no hagan esto. Yo tengo dos hijas, señoritas, no han tocado varón, nadie las ha tocado.
las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran. Entonces, si entendemos lo que estos hombres querían hacer con los ángeles, dijo, sácalos para que los conozcamos. Cuando la palabra en la Biblia usa el término conozcamos, quiere significar que querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Sí? Tanto es así y tanta era su depravación que rechazaron a 2 damas señoritas. Pero no, ellos ya no las queremos. Ahora queremos a estos varones. Dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron. Dice, quita allá, y añadieron, vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por allá. Fíjese hasta dónde estaba su determinación y hasta dónde estaba ya su maldad. Que aún cegados por los ángeles, dice que se fatigaban por allá en la puerta de Lot. ¿Para qué? Para consumar su hecho, ¿verdad? Entonces, esa era la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Por eso es que el Señor decide exterminar esta ciudad. ¿Sí? Nosotros vemos, y la Biblia nos habla, que había que idolatría, homosexualismo, lesbianismo posiblemente, prostitución. ¿Qué más, hermano? Depravación total. ¿Sí? Y fíjense ustedes cómo es que el Señor toma este ejemplo de Sodoma y Gomorra para que a través de los tiempos la gente pueda entender cuál fue su pecado y por qué fue exterminado. Ezequiel 16, hermanos. Ezequiel 16, con este ejemplo ya claro y vivo, vamos entonces a seguir adelante. ¿Qué es lo que el Señor nos dice y cómo es que nos habla? Ezequiel 16, 49 dice así. Ezequiel 16. Ezequiel 16. ...16... 49 y 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué decíamos que veíamos como pecado? Idolatría, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, etcétera, ¿no? Pero aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ¿sí?, cuál era también el pecado de Sodoma y de Gomorra. He aquí, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbecióse e hiciéronse abominación delante de mí, y quitéla como vi bueno. Soberbia. Soberbia, hermanos. Hartura de pan. ¿Sería la hartura de pan material? ¿Quién sabe? Pero dice que era una tierra muy pródiga. Si nosotros lo trasladamos y lo hablamos metafóricamente, nosotros estamos
llenos de pan, ¿o no? Decía nuestro hermano Alfredo, que este es un pueblo muy sabio, ¿no es cierto? ¿Sí lo dijo así o no? Y yo digo que es cierto, hemos tenido altura de pan. Y la gente afuera se está muriendo, ¿o no? Y dice que también fue soberbia. Soberbia, hermanos. Y todo esto dice la Biblia que se escribió para nuestra enseñanza. Todo esto es para nuestra enseñanza. Ese es el pecado de tu hermano. Soberbia, hartura de pan, ocio. ¿Qué estás haciendo cuando no estás aquí el sábado? ¿A qué te dedicas? Tu trabajo, tu casa. ¿Qué más? Pero fíjese usted que el libro de los Romanos define mejor esta situación de aquellos antiguos. Vamos a trasladarnos al libro de los Romanos en su capítulo 1. Romanos capítulo 1, hermanos. Vamos a leer Romanos 1 del verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron sus discursos y en ese corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies, y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que conviene, lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aunque consienten a los que las hacen. Aquí tenemos un retrato más claro de lo que fue Sodoma y Gomorra. ¿Sí? ¿Y por qué? Fue exterminado. Pero pasado el tiempo, hermanos, el pecado a la manera de Sodoma y Gomorra se quedó ahí con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mire, vamos a ver allá en Isaías, hermanos, Isaías
1, 4 al 9. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa sino herida, hinchazón y podrida de llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Quiere decir que el pueblo de Israel también cayó en lo mismo. Y dice ahí mismo, en el libro de Isaías, en el capítulo 3, el verso 8 y 10, Isaías 3, 8 al 10, dice: pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová y para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Fíjese bien, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para siempre. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Fíjese bien, hermano, lo que dice aquí en el verso 9. La apariencia del rostro de ellos los convence que como Sodoma predican su pecado, y dice que no lo disimulan. O sea, que el pecado de esta forma ya lo predicarían o ya lo mostrarían a todas luces, pues sí, ya no lo ocultaban. Cuando dice lo predican, está significando lo muestran, lo están poniendo, ¿sí? Para que se vea. O sea, ya no hay vergüenza, vamos. Como muchas veces vemos en este tiempo. El pecado ya no lo disimulan. Ya lo ponen hasta como diciendo: mira, aquí estoy, ¿no? Si usted va en los vagones del metro, en los últimos, ya en la noche, va a ver qué espectáculos tiene. Entonces, así cayó también el pueblo de Israel. Después de que Sodoma y Gomorra fue considerada como un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, hermanos, estaremos viendo lo mismo. Fíjense ustedes que este tiempo es muy delicado, hermanos, muy delicado, porque dice la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 18, dice así, Apocalipsis 18, del 1 al 5, dice: y después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz que decía: salid de ella, pueblo mío, no, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos este clamor, el clamor de la Babilonia moderna, también está subiendo de tono y está llegando al trono de Dios. Al trono de Dios, hermano. Como en el tiempo antiguo, ¿sí?
el clamor de Babilonia, la primera, cuando la torre de Babel subió. Cuando Sodoma y Gomorra, el clamor también subió. Y ahora no estará subiendo, hermanos, el clamor del pecado a Dios. Si usted lo ve, hermano, yo creo que ahora estamos peor que en el tiempo de Sodoma. No lo sé. Pero mire, lo que yo veo en este tiempo es que hay idolatría, hay homosexualismo, hay lesbianismo, está la cultura del transgénero. ¿Sí sabe lo que es eso? Que el hombre, por medio de una operación, cambia de sexo, e igual la mujer. ¿Sí? Eso yo no sé si había allá en Sodoma y Gomorra. Hay prostitución, hay pederastia, hay bestialismo, hay alcoholismo, hay drogadicción, hay satanismo, hay hechicería, hay espiritismo, secuestro, robo, fraudes, homicidio, exterminio de masas. ¿O no? Y esto no nos lo muestra la Biblia allá en Sodoma. O la Biblia no nos habla de eso, no lo sé si había. Pero vean ustedes que el clamor de este tiempo creo que es más grande que aquel clamor. Por lo tanto, nosotros debemos de estar al tanto. Nosotros debemos de estar bien, pero bien apercibidos de que la venida del Señor no será con trompeta, no será con aviso. Porque dice que así como fue en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así sería la venida del Señor. ¿O no lo dijo así? El verso que nosotros leímos allá en Lucas 17, 28 al 30. Vamos a regresar a ese capítulo y con esto vamos a terminar, hermanos. Lucas 17, 28 en adelante. Dice: asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot subió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué?, se manifestará. Y fíjese usted lo que sigue diciendo: en aquel día, el que estuviera enterrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo, asimismo, ¿qué?, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué dirá el Señor para cerrar esto? Acordaos de la mujer de Lot. Mire, dice la Escritura que la mujer de Lot volteó, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. ¿Y por qué sería esto, hermano? ¿Qué pasaría con la mujer de Lot? ¿Qué tendría en su corazón? ¿Tendría apego a su lugar? ¿Tendría apego a lo que estaba dejando atrás? Por eso es que el Señor nos dice, ¿sí? Dice: en aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. O sea, toda esa vida que hemos dejado, ya no la añoremos. Todos esos valores que ahora para nosotros son grandes, no tenemos que voltear a verlos. Cuando venga el Señor, todo eso se ha terminado. El que está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es. Por eso es que dice la palabra de Dios: el mal que tuvo tu hermana fue ociosidad, soberbia, ¿sí?, fatuidad. Hermanos, tenemos que pensar muy bien cómo es que vamos a recibir a nuestro Señor.
Acordaos de Sara, ¿sí? Digo, de la mujer de Lot, ¿sí? Ya cuando estaba para salvarse, volteó para atrás, añorando todo aquello que había dejado. Y Dios la hizo parte de aquel lugar que añoraba. Pase a vosotros, que el Señor les bendiga. A vosotros, Señor, les bendiga.